No toda distancia es ausencia, ni todo silencio es olvido. En los albores del tiempo, cuando la creación se desplegaba ante mí, las palabras fluían como ríos de luz. Cada frase que salía de mis labios formaba la realidad que conoces hoy. Así, comprendí que las palabras son más que sonidos, son fuerzas vivas que dan forma al cosmos. En la historia de la humanidad, he observado cómo las palabras han tejido el tapiz de la vida de mis hijos. Las escrituras sagradas han documentado momentos en los que las palabras se convirtieron en faros de esperanza, como cuando Isaías proclamó: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías capítulo 40 versículo 31. Pero también he presenciado cómo las palabras, como espadas afiladas, han herido corazones y desgarrado comunidades. Recuerda las lecciones de Proverbios: en la lengua hay poder de vida y muerte, los que la aman comerán de su fruto. Proverbios capítulo 18 versículo 21. Así, te insto a que elijas con sabiduría, porque tus palabras tienen la capacidad de nutrir o marchitar los jardines de la vida que siembras. Las Escrituras también cuentan la historia de José, un hombre que enfrentó la traición de sus propios hermanos. A pesar de las adversidades, José eligió palabras de perdón y reconciliación. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Génesis capítulo 50 versículo 20. Así, aprende de José y comprende que incluso en las circunstancias más difíciles, tus palabras pueden ser instrumentos de paz y redención. Piensa en la parábola del buen samaritano, donde las palabras no son necesarias para mostrar amor y compasión. El samaritano no pronunció un solo discurso, pero sus acciones resonaron más fuerte que cualquier palabra. En este relato, descubre que a veces, el silencio motivado por el amor y la bondad puede ser más elocuente que 1000 discursos. Como creador de la humanidad, te doté con el don de la palabra para expresar tus pensamientos y emociones. Pero, como cualquier regalo, este poder conlleva una gran responsabilidad. Recuerda las palabras de Jesús: pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12 versículo 36. Cada palabra que pronuncias tiene un impacto en tu propio ser y en el mundo que te rodea. En el comienzo, cuando la creación se desplegaba en todo su esplendor, el silencio era el lienzo sobre el cual yo pintaba mi obra maestra. Antes de pronunciar las palabras que darían vida al universo, el silencio reinaba en una armonía perfecta. En esa quietud emergió la posibilidad, la promesa de un mundo por descubrir. Imagina el momento antes de que los pájaros entonen su canto matutino. Es en ese silencio preludio al amanecer donde la naturaleza susurra sus secretos más profundos. De manera similar, el silencio en tu vida puede ser un espacio fértil para el crecimiento y la comprensión. Reflexiona sobre la historia de Elías, el valiente profeta que enfrentó tormentas y fuego. No me encontró en el estruendo de los elementos, sino en el susurro apacible de un viento suave. En el silencio, halló mi presencia, una presencia que no siempre se manifiesta con estrépito, sino que se despliega con la delicadeza de una suave brisa. Observa la naturaleza de las palabras. Son como semillas lanzadas al viento. Pueden caer en terreno fértil, florecer y dar fruto, o pueden ser llevadas por la brisa sin dejar rastro. Así como mis palabras crearon el mundo, tus palabras crean tu realidad. Por ello, te insto a plantar semillas de amor, compasión y verdad en cada expresión. Las Escrituras nos enseñan que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés capítulo 3 versículo 7. No subestimes el valor del silencio. En él, puedes escuchar la música del universo, encontrar respuestas a preguntas no formuladas y recibir la guía que anhelas. Es en el silencio
donde las semillas de la sabiduría germinan y florecen. Pero también es esencial reconocer que el silencio no siempre significa inactividad. Piensa en el proceso de gestación en la naturaleza. En apariencia, puede haber silencio, pero bajo la superficie hay una intensa actividad preparando el nacimiento de algo nuevo. En tus momentos de silencio, permíteme trabajar en tu interior, creando y transformando, incluso cuando no se escucha una palabra pronunciada. En la maravilla del silencio, descubrirás que la verdadera maestría reside en la capacidad de escuchar. Cuando mis hijos practican la escucha atenta, no solo a las palabras, sino también al susurro de sus propios corazones y a las melodías de la vida que los rodea, se abren a la sabiduría que fluye en la quietud. Las Escrituras nos instruyen sobre la importancia de ser listos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Santiago capítulo 1 versículo 19. En el silencio, te invito a sintonizar con la sinfonía del conocimiento que está siempre presente, aguardando tu atención. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de una conexión profunda contigo mismo y con el divino tejido del universo. Como el musgo que crece silenciosamente en los árboles, la sabiduría se aferra a tu ser cuando permites que la quietud impregne tu alma. Imagina a un anciano en una plácida tarde, disfrutando de la brisa que acaricia su rostro. Aunque las palabras puedan ser escasas, la experiencia y la sabiduría que lleva consigo resuenan en el silencio. De manera similar, cuando abrazas el silencio, permites que tu propia sabiduría interna emerja y se exprese con claridad. El arte de hablar despacio, de elegir con cautela las palabras, no es signo de indecisión, sino de profunda consideración. Piensa en cómo las palabras pronunciadas en la precipitación pueden herir y dejar cicatrices duraderas. En contraste, el silencio antes de hablar permite discernir la verdadera esencia de lo que quieres expresar y cómo impactará en aquellos que te rodean. La próxima vez que sientas la urgencia de responder de inmediato, detente y sumérgete en el silencio. Deja que la calma infunda tu ser y guíe tus palabras. La verdadera fortaleza se encuentra en la serenidad, no en la rapidez de la respuesta. La narrativa de nuestras vidas se desarrolla a través de las semillas que sembramos con nuestras palabras. Imagina tus palabras como semillas que plantas en el jardín de tu existencia. Cada expresión, cada declaración, es una semilla que lleva consigo el potencial de crecimiento o decadencia. Piensa en la historia de un sembrador que salió a sembrar su campo. Algunas semillas cayeron en tierra fértil y crecieron abundantemente, mientras que otras fueron consumidas por las espinas de la distracción y la superficialidad. Así, te invito a ser un sembrador consciente, eligiendo cuidadosamente las semillas que depositas en el suelo de tu vida. Las Escrituras nos instruyen, en la lengua hay poder de vida y muerte, los que la aman comerán de su fruto. Proverbios capítulo 18 versículo 21. Cada palabra que pronuncias es una semilla que germina en el corazón de aquellos que te rodean y, en última instancia, en tu propio ser. ¿Qué tipo de cosecha deseas cultivar en tu vida? En el relato de José, la historia de la traición y el perdón nos enseña que incluso en medio del sufrimiento, las palabras de perdón y reconciliación pueden sembrar la semilla de la redención. Así, te invito a reflexionar sobre la calidad de las semillas que depositas en las relaciones que cultivas. Observa cómo la naturaleza no siempre grita su grandeza, a menudo susurra en la brisa y susurra en el crecimiento silencioso de las flores. De manera similar, tus palabras no necesitan ser estridentes para ser poderosas. La sutileza y la sinceridad pueden tener un impacto más duradero que el rugido de la retórica vacía. Al elegir tus palabras con sabiduría, estás creando un paisaje interior que refleja tu esencia más profunda. Como el sembrador que prepara el suelo antes de plantar,
tú también puedes preparar tu corazón y mente antes de expresarte. En ese proceso, el silencio se convierte en un aliado, permitiéndote discernir qué semillas plantar y cuándo hacerlo. Este es el recordatorio de la importancia de ser un sembrador consciente, considerando las semillas que depositas en el suelo de tu vida y en las vidas de quienes te rodean. Imagina tus palabras como notas musicales en la sinfonía de la vida, cada una resonando con una vibración única. En esta sinfonía, la gratitud es una melodía que eleva las armonías del alma y transforma el tono general de tu existencia. Las Escrituras nos recuerdan, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Cuando eliges expresar gratitud, planta semillas que florecen en un jardín de alegría y aprecio. La vibración de la gratitud es como el sol que ilumina tu día más oscuro. Piensa en la multiplicación de los panes y los peces. Tu gratitud puede multiplicarse, expandiéndose en beneficio propio y de aquellos que te rodean. El silencio, en este contexto, se convierte en un espacio para reflexionar sobre las bendiciones que has recibido. Antes de pronunciar palabras de gratitud, permite que la quietud te conecte con el flujo constante de regalos que la vida te ofrece. En este espacio, descubrirás que tus palabras de agradecimiento se vuelven más auténticas y profundas. En la danza de la comunicación, el silencio no siempre es la ausencia de palabras, sino la presencia de una escucha activa. Escuchar con atención es un acto de amor y compasión. Reflexiona sobre las palabras de Santiago: mis amados hermanos, todos deben estar listos para escuchar. El verdadero arte de la comunicación reside en la capacidad de escuchar más de lo que hablas. En la historia de Samuel, él aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de la quietud. Tu propio silencio puede ser un canal para recibir inspiración y guía. A veces, las respuestas más profundas no se encuentran en el ruido del mundo, sino en la calma del silencio interior. Las palabras tienen el poder de sanar heridas profundas. Cuando pronuncias palabras de consuelo y compasión, estás aplicando un bálsamo curativo en el corazón de quienes te rodean. En el Salmo capítulo 107 versículo 20 se dice: envió su palabra y los sanó, los libró de la tumba. Imagina tus palabras como ungüento para el alma. En momentos de dolor y sufrimiento, el silencio puede ser un compañero compasivo. Permítele a aquellos que sufren espacio para compartir su dolor y en ese silencio, encuentra la palabra adecuada que traiga consuelo y esperanza. Este es el recordatorio de que tus palabras tienen el poder de curar y elevar. En el camino de la autenticidad, el silencio se convierte en un espejo que refleja tu verdadera esencia. Antes de que tus palabras encuentren su camino hacia el mundo, el silencio te brinda la oportunidad de evaluarte a ti mismo. En Proverbios capítulo 4 versículo 23 se aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Imagina el silencio como un rincón tranquilo donde puedes mirar hacia adentro y examinar tus intenciones, motivaciones y valores. En este espacio íntimo, descubrirás la coherencia entre tus palabras y tus acciones. El silencio, como un espejo sin distorsiones, revela la imagen genuina de quién eres. Las Escrituras nos enseñan que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 1 versículo 5. Tus palabras tienen el poder de ser faros de luz en medio de la oscuridad. Cuando eliges palabras de amor, esperanza y verdad, estás disipando las sombras que puedan oscurecer el camino de otros. Imagina el efecto de tus palabras como la luz de un faro en la tormenta. Pueden guiar a otros a través de momentos difíciles y ofrecer orientación cuando la confusión amenaza con nublar la visión. Así,
el silencio se convierte en el espacio donde eliges las palabras que iluminarán y nutrirán. En la culminación de esta reflexión, quiero recordarte que el silencio y las palabras son herramientas poderosas en tu viaje. En el silencio, descubres la profundidad de tu ser y la presencia divina que mora en ti. Las palabras, cuidadosamente elegidas, pueden ser semillas que florecen en un jardín de amor, compasión y sabiduría. El arte de la comunicación radica en la sincronía armoniosa entre el silencio y las palabras. Aprende a bailar con ambos, permitiendo que el silencio enriquezca tus expresiones y que tus palabras den vida a tus pensamientos más profundos. En Proverbios capítulo 16 versículo 24, se nos recuerda: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. En el silencio y las palabras, hemos explorado juntos el poder transformador que reside en cada expresión. Cada pensamiento, cada elección de palabras, es como una semilla que plantamos en el jardín de nuestras vidas. Tu participación en esta reflexión es fundamental. Nos encantaría conocer tus pensamientos, experiencias y cómo estas lecciones resuenan contigo. La caja de comentarios es un espacio donde la comunidad se une, comparte y crece. Si este video ha tocado tu corazón de alguna manera, te animamos a darle un like. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas, extendiendo así la influencia positiva de estas reflexiones. Además, si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte al canal. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento, crecimiento y conexión espiritual. No olvides compartir este contenido con aquellos que creas que pueden beneficiarse de estas palabras. Juntos, podemos sembrar semillas de inspiración y transformación en el vasto jardín de la vida. Gracias por ser parte de nuestra familia aquí en este espacio de reflexión. Tus pensamientos son valiosos y apreciados. Hagamos que este rincón sea un lugar donde la luz del entendimiento y la compasión continúe brillando.